«Fuera de aquí, no te invité», gritó mi hijo cuando intenté sentarme en la mesa que yo mismo había preparado desde las 5 de la mañana para su cumpleaños, pero era mi casa. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta e hice algo que dejó a todos los invitados con la boca abierta. ¿Conoces ese momento en que el piso desaparece bajo tus pies? Cuando las palabras entran por tus oídos pero tardan unos segundos en llegar a tu cerebro porque son tan absurdas que tu mente se niega a creerlas. Exactamente eso fue lo que sentí aquel sábado por la tarde del 23 de marzo. Ahí estaba yo de pie, con el mandil todavía amarrado a la cintura. Ese mandil a cuadros que uso desde hace 15 años, manchado de salsa de chile y grasa de tanto cocinar. Mis manos temblaban, sosteniendo el plato de porcelana blanca, el mismo juego que me regalaron en mi boda y que había cuidado con tanto esmero durante 42 años. El olor de la barbacoa, recién hecha todavía, perfumaba toda la sala. Globos dorados flotaban en el techo. Y 30 personas me miraban con esa expresión entre lástima y vergüenza ajena. Y mi hijo, mi único hijo, Miguel, ese muchacho que había cargado en brazos, que había velado durante las noches de fiebre, que había visto convertirse en ingeniero, estaba ahí, rojo de coraje, señalándome con el dedo como si yo fuera un intruso, un extraño en mi propia casa. «Papá, no entiendes, este lugar ya está apartado». Su voz rompió el silencio que se había instalado en la sala. Daniela, mi nuera, estaba parada junto a él con esa sonrisa discreta, casi invisible, pero que yo conocía bien. Era la sonrisa de alguien que estaba ganando una guerra de la que yo ni siquiera sabía que existía. Miré la mesa de mi comedor, esa mesa de encino macizo que había comprado y pagado en 12 mensualidades cuando Miguel tenía 8 años. El mantel bordado era mío. Los platos eran míos, los cubiertos de plata que habían pertenecido a mi madre estaban todos ahí, brillando bajo la luz del candil. Hasta el candil era mío, y yo no tenía lugar en esa mesa. Sentí que el pecho se me apretaba. No era solo la humillación, era algo más profundo, más doloroso. Era la sensación de que todo por lo que había luchado, cada mañana levantándome a las 5 para trabajar como carpintero, cada peso ahorrado, cada sueño que me había tragado para realizar los suyos, se había convertido en nada, menos que nada, en estorbo. Pero ¿saben qué es lo más curioso? En ese instante preciso, mientras todos esperaban que me fuera llorando, vencido, humillado, algo dentro de mí despertó. Una voz que no había escuchado en mucho tiempo. La voz del Roberto de 25 años. Ese que no se dejaba, ese que no tenía miedo. Y esa voz me dijo algo muy claro. «Levanta la cabeza y muéstrales quién manda realmente aquí». Respiré profundo. Dejé el plato suavemente sobre el trinchador, me quité el mandil con calma, doblándolo en 4 partes como siempre lo hago, y caminé hacia la puerta, sintiendo el peso de mis 67 años sobre los hombros, pero también algo nuevo, la certeza de que esta noche no terminaría como él esperaba. Antes de salir, me detuve, me di la vuelta y miré cada rostro en esa sala. Los amigos de Miguel, sus compañeros de trabajo, la familia de Daniela, y pronuncié solo 6 palabras que resonarían durante meses. «Disfruten la fiesta, disfrútenla mucho». Y salí, pero lo que nadie sabía ahí adentro, ni siquiera mi hijo, ni esa mujer que se hacía llamar su esposa, es que yo no estaba huyendo, me estaba preparando para la guerra. Y si creen que conocen historias de venganza, de justicia, de padres que fueron demasiado lejos, créanme, todavía no han visto nada, porque lo que pasó después de que se cerró esa puerta fue algo que ninguno de ellos habría imaginado jamás. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que los hará cuestionar todo lo que piensan sobre la familia, la lealtad y hasta dónde puede llegar un padre cuando es traicionado por quien más amó. Subí lentamente las escaleras, una mano en el barandal de madera que yo mismo había barnizado 3 veces a lo largo de los años. Cada escalón crujía. Eran 15. Los conocía de memoria. 15 escalones que me separaban de esa sala llena de gente riendo, bebiendo el vino que yo había comprado, comiendo la comida que yo había preparado. Abajo ya escuchaba la voz de Daniela retomando el control de la fiesta como si nada hubiera pasado. «Ándenle, brindemos. Miguel, amor, ven acá».
Su voz era dulce, casi infantil, de esa manera que usaba cuando quería parecer inocente. Entré a mi recámara, la única habitación de la casa que todavía era verdaderamente mía, y cerré la puerta con llave. Las piernas finalmente cedieron. Me senté al borde de la cama, esa cama matrimonial donde había dormido al lado de Elena durante 30 años y donde duermo solo desde hace 12. Las lágrimas vinieron, no las lágrimas dramáticas de las telenovelas, no, lágrimas silenciosas, calientes, que corrían y mojaban el cuello de mi camisa azul. La camisa que había escogido con tanto cuidado esa mañana, pensando, quiero verme bien para el cumpleaños de mi hijo. Qué tonto fui. Me miré en el espejo del ropero. Vi a un hombre de cabellos grises, arrugas alrededor de los ojos, manos callosas de tanto trabajar. Un hombre invisible, un hombre convertido en fantasma en su propia casa. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre la cómoda antigua, la de caoba oscura que había pertenecido a mi abuela, el cajón de abajo que nunca abría. Me levanté despacio, aún secándome las lágrimas con el dorso de la mano, y abrí ese cajón. Dentro había una carpeta de plástico azul desteñido. La saqué y sentí el peso de los papeles adentro. Me senté en el piso, recargado contra la cama, y la abrí. La escritura de la casa, comprobantes de transferencias bancarias, recibos amarillentos de pagos, todo estaba ahí, cada peso que había invertido en esta casa. 7.600.000 pesos en aquel entonces. Era una fortuna. Era todo lo que me había quedado de la indemnización del accidente de Elena, más 23 años de mis ahorros como carpintero, cada factura guardada, cada comprobante. Y ahí, en la última página de la escritura, estaba su nombre, Miguel Ángel Ramírez Sánchez, 50% propietario. Había puesto su nombre ahí por amor, porque pensé que así garantizaba el futuro de mi hijo, porque en mi cabeza de padre apasionado me imaginaba que un día él cuidaría de mí de la misma forma en que yo había cuidado de él. Pasé mi dedo sobre esa firma, mi firma de hace 12 años, cuando todavía creía en los finales felices. Abajo escuchaba el ruido de la fiesta aumentando, risas, música, alguien quebró un vaso y todos gritaron, «Órale, buena suerte». Daniela soltó una carcajada estridente. Y fue en ese momento, sentado en el piso de mi cuarto con papeles viejos desparramados a mi alrededor y el ruido de la fiesta a la que no podía asistir invadiendo mi refugio, que algo en mí cambió. No era coraje todavía, no, era algo más frío, más calculado, era claridad. Había pasado los últimos 3 años cediendo, aceptando, tragándome sapos cada vez más grandes, dejando que esa mujer convirtiera mi casa en su territorio, permitiendo que mi hijo se alejara cada vez más, que me tratara como un viejo estorboso que debía ser tolerado, pero la tolerancia tiene sus límites. Tomé mi celular, un modelo sencillo, de esos con botones grandes para personas mayores, e hice algo que nunca imaginé que haría. Llamé al licenciado Hernández, el abogado que se había encargado de la sucesión de Elena. Eran las 8:40 de la noche de un sábado, pero él siempre contestaba a los clientes antiguos. «Bueno, señor Ramírez, ¿todo bien? Licenciado, discúlpeme la hora». Mi voz sonó firme, y eso me sorprendió. «Necesito agendar una cita urgente. Es sobre la escritura de mi casa». Hubo una pausa. «¿Pasó algo?» «Sí». Miré los papeles en el piso. Pasó que finalmente desperté. Agendamos cita para el lunes a primera hora de la mañana. Cuando colgué, escuché pasos en el pasillo. Alguien subía las escaleras. La puerta de mi recámara no solo estaba cerrada, estaba con llave, pero aún así sentí que el corazón se me aceleraba. 3 golpes secos. «Papá», era la voz de Miguel, pero ahora era diferente, más baja, casi avergonzada. «¿Estás bien ahí adentro?» No respondí. «Papá, abre la puerta, tenemos que hablar». Guardé los documentos en la carpeta en el cajón, me levanté del piso, me arreglé la camisa, me sequé la cara y solo después de respirar profundo 3 veces, abrí la puerta. Estaba ahí, con esa camisa azul que yo había planchado el jueves. Tenía una expresión extraña en el rostro. No era remordimiento, era incomodidad, como si mi presencia ahí, en ese estado, arruinara su fiesta perfecta.
¿Quieres bajar? Ya van a partir el pastel. Habló como si me estuviera haciendo un favor. Miré sus ojos, esos ojos cafés que me miraban con admiración cuando era niño. No, gracias, ya cené, mentí, mi estómago estaba vacío desde el mediodía. Papá, no seas así. Daniela ya se disculpó. Ah, sí, levanté una ceja. Bueno, no, desvió la mirada. Es que ya sabes cómo es. Estaba nerviosa con la fiesta. Quería que todo saliera perfecto. Y yo arruino la perfección. Es eso. Yo no dije eso, pero tampoco lo negó. Sostuve la perilla de la puerta. Miguel, puedes regresar a tu fiesta. Estoy bien, muy bien, de hecho. Y cerré la puerta suavemente, con control. Escuché sus pasos alejándose, vacilantes al principio, luego más rápidos, casi aliviados. Regresé a la cama, no me acosté, me quedé sentado, mirando el cajón cerrado de la cómoda. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era ni tristeza ni resignación. Era poder, el poder de quien sabe algo que los demás no saben. El poder de quien tiene cartas bajo la manga. El poder de quien finalmente decidió jugar el juego. La fiesta continuó hasta casi la medianoche. Escuché cada risa, cada canción, cada brindis, y me quedé ahí, en silencio, planeando, porque ellos habrían ganado esa noche. Pero la guerra apenas comenzaba. El lunes llegó como una bendición. La casa estaba silenciosa. Miguel se había ido temprano al trabajo. Daniela dormía hasta tarde, como siempre. Me puse mi pantalón negro, una camisa beige y el saco café que uso para las ocasiones importantes. Me eché loción, me peiné, me calcé zapatos cómodos, me miré en el espejo y vi al Roberto que necesitaba en ese momento. Firme, decidido, consciente de su propio valor. El despacho del licenciado Hernández quedaba en el centro, en un edificio viejo de 3 pisos con un elevador ruidoso. Llegué a las 8:15. Me recibió con un café cargado y una mirada preocupada. Señor Ramírez, cuénteme qué pasó, y conté. No todo, algunos dolores uno se los guarda, pero conté suficiente. Tomaba notas en una libreta amarilla, frunciendo el ceño de vez en cuando, negando con la cabeza en otros momentos. Cuando terminé, soltó un suspiro profundo. ¿Recuerda cuando puso el nombre de Miguel en la escritura? Le recomendé hacer un testamento en su lugar. Lo recordaba, claro que lo recordaba, pero en aquel entonces, hace 12 años, todavía estaba de luto. Elena había muerto apenas 3 meses antes. Estaba solo, asustado, con un hijo de 30 años que acababa de terminar sus estudios y comenzar su carrera. Parecía lógico garantizarle algo sólido, concreto. Pensé que lo estaba protegiendo. Pensé que lo protegía. Admití en voz baja. Pensé que si algo me pasaba, al menos tendría un techo. Y ahora necesito saber, ¿puedo anular eso? El licenciado Hernández abrió un expediente, se puso sus lentes de lectura. Legalmente sí, la casa fue comprada con su dinero, tenemos todas las pruebas. Usted incluyó a Miguel como copropietario por liberalidad, sin que él contribuyera económicamente. Eso se puede anular, pero será difícil y doloroso. ¿Doloroso cómo? Como en romper definitivamente la relación. ¿Está seguro de que es lo que quiere? Pensé en su grito, en la expresión de Daniela, en la sensación de ser expulsado de mi propia mesa. Licenciado, esa relación ya está rota, solo que yo no me había dado cuenta todavía. Se quitó los lentes, limpió los cristales con cuidado. Entonces necesito que me cuente todo, desde el principio, cada peso invertido, cada sacrificio. Vamos a armar un expediente sólido, y eso hice. Le hablé de Elena, mi esposa, mi compañera, la mujer que conocí a los 19 años en un baile de la iglesia de San Juan. Ella era maestra de primaria, yo era carpintero principiante. Nos casamos a los 22, viviendo en un departamentito de Naucalpan, donde la cama casi tocaba la estufa. Miguel nació 3 años después, un parto complicado que dejó a Elena 5 días en el hospital. Trabajé doble ese mes para pagar el seguro. Cuando trajimos a nuestro hijo a casa, lloré de emoción sosteniendo ese paquetito rosado envuelto en la cobija de lana. Fueron años difíciles pero felices. Yo trabajaba de sol a sol, Elena daba clases particulares hasta que le dolían los ojos.
Guardaba cada billete de 500 pesos, cada moneda de 20 pesos, escondida en la despensa. Cuando Miguel cumplió 8 años, pudimos comprar nuestro primer bien inmueble, un departamento de 2 recámaras en Naucalpan. Nada lujoso, pero era nuestro. Recuerdo el orgullo en el rostro de Elena al firmar la escritura. Nuestro niño tendrá un techo, Roberto. No conocerá lo que nosotros conocimos. Los años pasaron. Miguel fue buen estudiante, estudioso, dedicado. Consiguió una beca parcial en una escuela de ingeniería privada, pero parcial no era completa. Todavía teníamos que pagar la mitad, 4,000 pesos al mes durante 5 años. Tomé trabajos extra. Me quedaba hasta las 10 de la noche en el taller de carpintería. Nuestro hijo no debía saber cuánto costaba. No queríamos que cargara con ese peso. Queríamos que solo estudiara, que disfrutara su juventud, que construyera su futuro, hasta que vino el accidente. Agosto de 2013, un martes. Elena regresaba de una excursión escolar en camión. Un problema con los frenos. El camión se estrelló contra un árbol. 3 personas murieron, entre ellas Elena. El licenciado Hernández me escuchó en silencio. Cuando llegué a esa parte, la voz se me quebró. Empujó la caja de pañuelos hacia mí. La aseguradora pagó la indemnización después de 1 año de trámites. Fueron 9 millones de pesos. Parecía mucho dinero, pero no traía de vuelta a Elena. No llenaba el vacío de la casa, no calentaba el otro lado de la cama. Tomé un pañuelo, me soné la nariz y continué. Miguel estaba en 3er año de universidad. Pensé en rendirme, en pedirle que dejara los estudios y trabajara. Pero él suplicó: «Papá, déjame terminar, es el sueño de mamá». ¿Y cómo iba a negarme? Entonces pagué cada semestre, cada colegiatura hasta el final. 180,000 pesos en total durante 3 años. Miguel se tituló con mención honorífica. Consiguió un buen empleo en una constructora. La ironía. Con lo que quedó de la indemnización y mis ahorros, compré la casa donde vivimos hoy. Una casa de 3 recámaras en Coyoacán, con un pequeño jardín y cochera. 7,600,000 pesos en 2015. Puse el nombre de Miguel junto con el mío porque pensé que era justo, porque era mi único hijo, porque me decía, si me muero mañana, al menos él está protegido. El licenciado Hernández anotaba todo, pidiendo comprobantes, organizando documentos, y cuando conoció a Daniela, se me revolvió el estómago solo de pronunciar su nombre, hace 4 años, en una fiesta del trabajo. Ella era practicante en el área administrativa, 8 años menor que él, bonita, no voy a mentir, pero había algo en su mirada que me incomodaba desde el primer día. ¿Qué cosa? Cálculo. ¿Sabe cuando mira a alguien y siente que está midiendo todo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué puede sacar? Era eso. Pero Miguel estaba encantado, enamorado. ¿Y quién era yo para oponerme? Se casaron rápido, 6 meses de noviazgo y ya estaban en la iglesia de Santa María. Ceremonia chica, solo familia y amigos cercanos. Pagué el vestido de novia, 240,000 pesos en un atelier elegante que Daniela había escogido. También ayudé con la recepción, 560,000 pesos más. ¿Tiene comprobantes de todo eso? Tengo todo, licenciado. Guardo todo. Es mi naturaleza. Guardar, conservar, proteger. Cada factura, cada recibo, cada comprobante de transferencia. Todo está en ese cajón de la cómoda de caoba. El licenciado Hernández cerró su libreta, se quitó los lentes, me miró con seriedad. Señor Ramírez, usted construyó esta vida solo, pagó esta casa solo, sostuvo a esta familia solo, y ahora lo tratan como un intruso. Eso no es justo. Lo sé, mis manos temblaban pero mi voz era firme. Por eso estoy aquí, porque ya me cansé de que me pisoteen, ya me cansé de ser invisible. Y si tengo que probar mi valor con papeles y contratos, que así sea. Esbozó una sonrisa triste. Vamos a hacer justicia. Pero prepárese, va a ser difícil. Ya es difícil, licenciado. Ya ha sido difícil durante mucho tiempo, solo que yo fingía no verlo. Salí de ese despacho con una carpeta llena de documentos por entregar y un plazo, 15 días para reunir todo. 15 días para armar mi defensa. 15 días antes de soltar la bomba.
y mientras bajaba en ese elevador ruidoso, mirando mi reflejo en el espejo rayado, pensé, Elena, donde sea que estés, dame fuerzas, porque voy a necesitar cada gramo de valor que exista en mí. La guerra había comenzado, y esta vez no iba a perder. Regresé a casa ese lunes con la cabeza hirviendo. Entré por la puerta de la cocina, dejé mi bolsa sobre la mesa y escuché voces en la sala. Daniela estaba al teléfono. Su voz chillona rebotaba contra las paredes. No, mamá, ya te dije que ese sillón gris no combina con nada. Necesitamos algo más moderno. ¿Ves esta casa? Parece que se quedó en los 90. Mi casa. Estaba hablando de mi casa. Respiré profundo. No era el momento de la confrontación. Todavía no. Entonces fui a mi recámara. Cerré la puerta y empecé a buscar en los cajones. Necesitaba todos los comprobantes, todas las pruebas. Y mientras rebuscaba en las cajas y las carpetas viejas, los recuerdos regresaron como una inundación. La invasión no sucedió de golpe. Fue lenta, progresiva, como el agua que erosiona una piedra gota a gota, hasta que te das cuenta del daño y ya es demasiado tarde. Empezó hace 3 años, justo después de la boda. Daniela llegó con 2 maletas y una sonrisa encantadora. Suegrito, prometo que voy a cuidar muy bien a su hijo. Le creí, la abracé, le di un beso en la mejilla, le dije, esta casa también es tuya. Debí morderme la lengua. Las primeras semanas fue discreta. Arreglaba el cuarto de la pareja, ayudaba en la cocina, elogiaba mi comida. Don Roberto, su mole poblano es el mejor que he probado en mi vida. Yo sonreía orgulloso, pensando, qué maravillosa nuera encontró mi hijo, pero luego vinieron las sugerencias. Suegrito, ¿no cree que estas cortinas de encaje están un poco pasadas de moda? Podríamos poner persianas, es más minimalista. Minimalista. Adoraba esa palabra. Todo tenía que ser minimalista. Cambié las cortinas, gasté 3.500 pesos en persianas blancas que le daban a la sala la apariencia de un consultorio médico. Pero ella estaba feliz, y yo quería que estuviera feliz. Luego fueron los cuadros. Tenía 3 cuadros en la sala. Un paisaje que había comprado en un mercado artesanal en Tepoztlán, otro con una foto de Elena que había mandado ampliar y enmarcar, y un tercero que mi madre había bordado a mano antes de morir. Un día llegué a casa y los 3 habían desaparecido. Daniela, ¿has visto los cuadros que estaban aquí? Estaba en el sillón viendo su celular, con ese aire de no querer ser molestada. Ay, suegrito, guardé eso, era demasiado recargado visualmente. Compré unos pósters abstractos. Mira qué bonito. Señaló la pared donde ahora había 3 marcos negros con manchas de colores que no significaban nada. ¿Y dónde guardaste mis cuadros? En la bodega del fondo. Pero tranquilo, todo está bien guardado. Fui a la bodega, encontré los cuadros tirados sobre cajas viejas. El marco de la foto de Elena tenía el vidrio roto. Sostuve ese cuadro contra mi pecho y lloré ahí mismo, en medio del polvo y las telarañas. Pero no protesté, porque no quería crear problemas. No quería ser ese suegro latoso, gruñón, que le encuentra defectos a todo. Entonces me tragué el coraje, y seguí tragando. Cambió los tapetes persas que tenía en la sala. Herencia de mi abuela, hechos a mano hace más de 50 años, por unos tapetes peludos grises que sueltan pelusa y se pegan a la ropa. Ese estilo escandinavo, suegrito, está súper de moda. Reemplazó los cojines bordados del sillón por unos lisos color crudo. Tiró mi juego de tazas de porcelana pintada a mano, regalo de boda de mi madrina, porque ocupa mucho espacio en la alacena y nadie usa eso ya. Pero lo peor, lo que realmente me quebró por dentro, fue el reloj de pared. Era un reloj de bronce macizo, pesado, con péndulo de vidrio y campanillas. Elena lo había comprado en una tienda de antigüedades en el centro histórico. Había pagado 12,000 pesos, que era mucho dinero en aquel entonces. Era un regalo para nuestros 15 años de casados. Había mandado grabar un mensaje en la parte de atrás. Para Roberto, que hace que cada segundo valga la pena. Tú, Elena, ese reloj había marcado cada momento importante de mi vida. Marcó las 12 del día cuando nació Miguel. Marcó las 7 de la tarde cuando recibí la noticia de la muerte de Elena. Marcó las 10 de la noche cuando mi hijo se graduó de ingeniero.
Un día regresé del mercado y la pared estaba vacía. Sentí que el corazón se me aceleraba. Miguel, Miguel, ¿dónde está el reloj? Apareció en la escalera, secándose el cabello con una toalla, despreocupado. ¿Cuál reloj, papá? El reloj de tu madre, el de bronce que estaba ahí. Ah, ni siquiera miró la pared. Daniela dijo que estaba muy viejo. Lo tiró, mi voz salió en un grito que no pude controlar. Era la primera vez que explotaba. Y la primera vez que vi que su mirada cambiaba cuando me hablaba. Era una mirada de impaciencia, de fastidio, como si yo estuviera exagerando. Papá, por Dios, es solo un reloj viejo, compramos otro. No era solo un reloj, era el de tu madre. Mi mamá murió hace 12 años, hay que seguir adelante, como si la memoria fuera un peso muerto, como si el amor fuera algo desechable. Corrí al patio trasero, rebusqué en los botes de basura, nada, corrí hasta la calle, el camión de la basura ya había pasado. Regresé a la casa y lloré durante 2 horas encerrado en el baño, con la llave del agua abierta para que nadie me escuchara. Daniela nunca se disculpó, ni siquiera mostró arrepentimiento, pero la invasión no se detuvo. Convenció a Miguel de convertir mi taller de carpintería, ese pequeño taller al fondo donde había trabajado durante 30 años, en oficina para trabajar desde casa. Suegrito, usted ya casi no trabaja la madera, ¿verdad? Y Miguel necesita un espacio para trabajar en casa. Era cierto que había reducido los trabajos de carpintería. La vista ya no era la misma. Las manos me dolían con la artritis, pero ese espacio era mío. Era mi refugio, mi rinconcito, mi pedazo de identidad. Y cedí. Quitaron mi banco de trabajo antiguo, los anaqueles de herramientas organizadas por tipo. Pusieron un escritorio blanco moderno, una computadora, una silla ergonómica, un tablero de corcho. Pintaron las paredes de gris claro. Cuando entré a esa habitación después de la transformación, no reconocí nada. Era como si hubieran borrado 30 años de mi historia con un rodillo de pintura. ¿Qué le parece, suegrito? Mucho más funcional, ¿no? Funcional, moderno, minimalista, pero vacío de alma, vacío de mí. Y lo peor todavía estaba por venir. Porque no solo quería transformar la casa, quería borrarme por completo. Empezó a tratarme diferente. Ya no me decía suegrito con cariño, siempre era don Roberto, creando distancia. Frente a las visitas me presentaba como el papá de Miguel, nunca como el dueño de la casa o quien vive aquí con nosotros. Dejó de pedirme opinión sobre el súper, simplemente compraba lo que quería y ya. Reemplazó mi marca de café por su marca cara. Tiró mi olla express vieja porque compró una eléctrica. Es más segura para usted a su edad. A mi edad. Como si 67 años fueran sinónimo de incapacidad. Empezó a darle órdenes a Claudia, la muchacha de la limpieza que yo pago 800 pesos a la semana de mi propia pensión. Claudia, no necesitas preguntarle a don Roberto. Yo te dejo la lista de lo que hay que limpiar. Y la pobre Claudia ya no sabía a quién obedecer, mirándome a mí, luego a ella, con cara de desesperación. Hasta mi lugar en la mesa cambió. Antes me sentaba en la cabecera. Después de todo era mi casa, mi mesa. Daniela poco a poco me fue empujando hacia la esquina, hasta que un día simplemente decretó: suegrito, cambiemos los lugares. Es mejor para servir así. Y una vez más cedí. El licenciado Hernández tenía razón esa mañana en su despacho. La invasión fue tan lenta que cuando me di cuenta, ya no me quedaba espacio. Mi casa había sido tomada, mi hijo había sido manipulado y yo me había convertido en el intruso de mi propia vida. Pero mientras reunía esos documentos, esas pruebas, esos comprobantes de cada peso invertido, sentí que algo crecía dentro de mí. No era odio, era determinación. Porque algo que aprendí en estos 67 años de vida es que me pueden quitar mis cuadros, mis relojes, mi taller, me pueden empujar a la esquina de la mesa, me pueden tratar como un viejo estorboso, pero no me pueden quitar lo que es mío por derecho. Y esta casa era mía, y lo iba a demostrar. Pasaron 15 días desde esa consulta con el licenciado Hernández, 15 días en los que viví una mentira, fingiendo normalidad mientras por dentro arquitecturaba cada movimiento.
Reuní todos los documentos que pidió, comprobantes de pago de la casa, estados de cuenta, recibos de las colegiaturas de Miguel, facturas de remodelaciones, recibos de luz, agua, predial, todo a mi nombre, todo pagado por mí. Pero la vida continuaba, y el cumpleaños de mi hijo se acercaba, 23 de marzo. Miguel cumpliría 32 años. Siempre me había empeñado en celebrar esa fecha como si fuera sagrada. Después de todo, era el día en que me convertí en padre, el día en que mi vida tomó un significado más grande. Una semana antes, Daniela apareció en la cocina mientras yo preparaba la comida. Se recargó contra la barra, cruzó los brazos y dijo con ese tono de quien ya lo tiene todo decidido: «Suegrito, vamos a hacer una fiesta para Miguel el sábado. Nada muy grande, solo como 30 amigos, 30 personas en mi casa». Se me apretó el pecho, pero forcé una sonrisa. «Claro, ¿quieres que prepare algo?». Se rió ligeramente. «No hace falta, suegrito. Ya contraté un servicio de banquetes, botanas, pasapalos, pastel. Todo está previsto». Sentí una punzada. Siempre había organizado los cumpleaños de Miguel. Siempre, desde el primero donde hice un simple pastel de zanahoria decorado con confeti de colores, hasta el año pasado cuando preparé un mole completo que le encantaba. Pero podría hacer su barbacoa. Ya sabes cómo le gusta. Daniela puso los ojos en blanco. «Suegrito, sin ofender, pero queremos algo más sofisticado esta vez». «Ya está todo organizado, sofisticado, como si mi comida fuera demasiado rústica, demasiado simple, demasiado vieja, pero no iba a rendirme así como así. Y la decoración, puedo ayudar, ya contraté un decorador, va a quedar padrísimo, tema dorado y blanco, muy elegante, dorado y blanco, colores de boda, no de cumpleaños, pero ¿qué iba a saber yo? No, solo era el padre». Durante esa semana vi la casa transformarse. Daniela recibía entregas diariamente, sillas rentadas, mesas plegables, arreglos florales, cajas de vajilla desechable, platos chic de plástico duro que imitan la porcelana. Todo pagado con la tarjeta de crédito mancomunada que estaba a mi nombre y que yo pagaba religiosamente cada mes. Terminé por preguntar cuánto estaba costando todo aquello. «No se preocupe, suegrito. Todo está bajo control», pero sí me preocupaba, porque bajo control para ella significaba gastar sin límite y dejarme la cuenta a mí. El sábado llegó. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque me lo hubieran pedido, sino porque no podía quedarme de brazos cruzados. Era el cumpleaños de mi hijo e iba a hacer algo, aunque fuera en contra de su voluntad. Bajé a la cocina en la oscuridad, prendiendo solo la luz del horno. Saqué del refrigerador la carne que había dejado marinando desde el día anterior, ajo machacado, pimienta negra, laurel, cerveza oscura, mostaza y miel, la receta que Elena adoraba y que le había enseñado a Miguel cuando tenía 10 años. Envolví la carne en papel aluminio, la metí al horno a temperatura baja, 6 horas de cocción lenta. Mientras se cocinaba, preparé el arroz. Tocino en cubitos, cebollas doradas, zanahorias ralladas, perejil, huevo cocido picado. El olor invadió la cocina, subió por las escaleras, llenó cada habitación. A las 7 hubo pasos. Daniela apareció en camisón, con cara de sueño y fastidio. «¿Qué es ese olor? Buenos días». «Hice barbacoa para Miguel», resopló. «Suegrito, ya le dije que no hacía falta. Ya tengo todo el servicio contratado. Lo sé. Pero es una tradición, y las tradiciones no se rompen». Vi que le temblaba la mandíbula, pero no discutió. Solo tomó un vaso de agua y subió de nuevo, pisando fuerte en la escalera. Pasé todo el día cocinando. Además de la barbacoa, hice arroz con almendras, ensalada fresca, salsa de chile de árbol casera, flan napolitano, el postre favorito de Miguel desde pequeño. Lo acomodé todo en platos bonitos, los de porcelana blanca con motivo azul que me había regalado mi madre. A las 3 de la tarde empezaron a llegar las entregas del servicio de banquetes. Cajas y cajas de bocadillos, pasteles franceses, país, quiches. Daniela recibía todo con sonrisas, verificando cada cosa. Cuando vio mis platillos en la cocina, frunció el ceño pero no dijo nada.
A las 5 subí a mi cuarto a prepararme. Escogí una camisa azul marino que Miguel me había regalado hace 2 cumpleaños. Pantalón de vestir negro, zapatos cómodos, me eché loción, me peiné, me puse el reloj que Elena me había regalado, me miré en el espejo y pensé, eres su padre. Tienes tu lugar en esta fiesta. Bajé a las 6. La casa estaba transformada. Globos dorados flotaban en el techo. Arreglos de flores blancas decoraban cada rincón. Una mesa larga se había montado en la sala con mantel blanco y servilletas doradas. Hasta habían contratado un DJ que estaba instalando su equipo en una esquina. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Parejas bien vestidas, perfumadas, con regalos envueltos en papeles sofisticados. Reconocía a algunos viejos amigos de Miguel, pero la mayoría eran gente que nunca había visto. Compañeros de trabajo de él y de Daniela, nuevos amigos de ese mundo moderno del que yo no formaba parte. Me quedé en la cocina observando. Claudia corría de un lado a otro sirviendo bebidas. Daniela circulaba entre los invitados como la anfitriona perfecta, presumiendo la casa, mi casa, como si fuera su proyecto. Esta sala la renovamos completamente. Antes estaba muy anticuada, ¿saben? Anticuado. Mi sala, mi vida. Miguel llegó a las 8, fingiendo sorpresa aunque lo sabía todo. Todos cantaron las mañanitas, sopló las velas del pastel de 3 pisos cubierto de betún blanco y detalles dorados, fotos, abrazos, risas, y yo ahí parado en la entrada de la cocina, invisible, hasta que llamaron a cenar. La mesa estaba servida con las botanas del servicio de banquetes, los pies, las ensaladas gourmet. Mis platillos estaban ahí también, pero empujados a un rincón, casi escondidos. La barbacoa que me había tardado 6 horas en hacer estaba en un extremo, como si fuera un extra. Vi a Miguel sentarse en la cabecera. Daniela a su derecha, los papás de ella, los amigos cercanos, todos acomodándose en los lugares apartados. 30 personas alrededor de esa mesa, y yo todavía de pie. Tomé un plato. Me serví un poco del arroz y de la barbacoa porque quería probar lo que había hecho con tanto amor. Y me dirigí a la mesa. Había una silla vacía junto a una pareja que no conocía. Fui hacia allá, plato en mano, a punto de sentarme. Fue entonces cuando Daniela se levantó. Don Roberto, su voz cortó el murmullo de las conversaciones. Todos voltearon a mirar. Ese lugar está apartado. Me detuve, el plato todavía en las manos. ¿Apartado para quién? Para mi mamá. Ya viene en camino. Miré alrededor. 30 sillas, 30 personas, y ninguna para mí. Daniela, es el cumpleaños de mi hijo. Solo quiero sentarme y, lárgate de aquí, no te invité. La voz de Miguel explotó como un trueno. Todos callaron. El DJ detuvo la música a la mitad. 30 pares de ojos clavados en mí. Las palabras de mi hijo resonaron en la sala. Cada sílaba fue una puñalada. Sentí que las piernas se me aflojaban. El plato casi se me resbala de las manos. Miré a mi hijo, ese hombre de 32 años con camisa azul y barba bien recortada, al que había cargado en brazos, al que había velado en las noches de fiebre, al que le había enseñado a caminar, a leer, a ser hombre, y me miraba con rabia, con vergüenza, como si fuera un perro callejero que se hubiera metido a la fiesta sin permiso. Miguel, mi voz salió débil, temblorosa. Papá, por Dios, ¿no ves que estás estorbando, en mi propia casa, en la fiesta que había ayudado a pagar, después de pasar todo el día cocinando? Sentí que los ojos me ardían, pero no iba a llorar ahí, no les iba a dar esa satisfacción. Dejé el plato suavemente sobre el trinchador. Me quité el mandil que todavía traía amarrado a la cintura. Ese mandil a cuadros, manchado, testigo de 1000 comidas preparadas con amor. Lo doblé en 4 partes, con calma, con toda la dignidad que me quedaba, y caminé hacia la puerta. 30 personas en un silencio absoluto. Algunas desviaban la mirada, incómodas, otras cuchicheaban. Vi a una señora mayor negar con la cabeza en señal de desaprobación, pero no sé si era para mí o para mi hijo. Antes de subir la escalera, me detuve, me di la vuelta y miré cada rostro en esa sala, y dije las únicas 6 palabras que pude: disfruten la fiesta, disfrútenla mucho.
Subí esos 15 escalones con la espalda derecha, la cabeza en alto, entré a mi cuarto, cerré la puerta con llave, y solo entonces, solo cuando estuve seguro de que nadie podía verme, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloré por los años perdidos, por la ingratitud, por la humillación, por haber sido expulsado de mi propia vida, pero en medio de esas lágrimas, una voz dentro de mí susurró, «Basta». Y esta vez la escuché. Pasé todo el domingo encerrado en mi cuarto. Escuché cuando se fueron los últimos invitados, las risas desvaneciéndose, el portón cerrándose. Escuché a Claudia limpiando el desastre, el ruido de los platos apilándose, las sillas arrastrándose. Escuché a Daniela quejarse de que le dolían los pies por los tacones. Nadie tocó mi puerta para preguntar si estaba bien. El lunes amaneció nublado. Miguel se fue temprano al trabajo sin despedirse. Daniela durmió hasta tarde como siempre. A las 10 de la mañana me puse ropa sencilla y salí sin avisarle a nadie. Tomé el camión hacia el centro. Me bajé en la Plaza de la Constitución y caminé 3 cuadras hasta el registro público de la propiedad. Tenía que regularizar el predial atrasado. Daniela había olvidado pagar los últimos 2 meses, aunque yo le había dado el dinero. La joven del mostrador era joven, cabello recogido, lentes. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito pagar el predial de mi casa. Está atrasado». Di la dirección. Tecleó en la computadora, frunció el ceño. «Usted es Roberto Ramírez, el propietario». Miró la pantalla, luego a mí, luego a la pantalla otra vez. «¿Tiene una identificación?». Mostré mi credencial de elector y la escritura que siempre cargo en mi bolsa. Una vieja costumbre, pero que me salvó ese día. Verificó todo, tecleó un poco más y soltó una frase que me cambió la vida. «Señor Ramírez, ¿sabía que hay un trámite de transferencia de propiedad en proceso?». El corazón se me heló. «¿Cómo?». Alguien inició gestiones para quitar su nombre de la escritura y transferir el bien completamente a nombre de Miguel Ángel Ramírez Sánchez y Daniela Morales Ramírez. El piso desapareció bajo mis pies. Me agarré del borde del mostrador para no caerme. ¿Cuándo? Hace 2 meses, el 27 de enero. 2 meses, mientras yo cocinaba, limpiaba, pagaba las cuentas, cedía espacio. Mientras fingía que todo estaba bien, ellos estaban a mis espaldas intentando robarme. ¿Y ese proceso avanza? No, está bloqueado porque falta su firma. Sin ella, la transferencia no se puede completar. Respiré profundo, al menos eso. Puedo tener una copia de esa solicitud, puedo imprimirla, pero cuesta 300 pesos. Imprima todo. Esperé 10 minutos que me parecieron eternos. Cuando me entregó el fajo de papeles, vi formularios llenados, reconocimientos de firma de Miguel, declaraciones falsas afirmando que yo había dado mi consentimiento verbal para la transferencia. Todo firmado por él y por ella, mis hijos, o más bien, mi hijo y esa víbora. Pagué el predial atrasado con mi tarjeta, 1.200 pesos de multa incluida. Salí de esa oficina con las piernas temblando y la cabeza dándome vueltas. Necesitaba aire. Me senté en una banca de la plaza frente a la iglesia. Palomas picoteaban migajas en el piso. Un vendedor ambulante ofrecía churros. Todo seguía normal en el mundo mientras el mío se derrumbaba. Tomé mi celular, llamé al licenciado Hernández. «Licenciado, necesito verlo hoy. Ahora. Señor Ramírez, ¿pasó algo?». Descubrí que intentaron quitarme de la escritura de la casa. Hubo un silencio pesado. «Llego en media hora. ¿Puede esperarme en el despacho?». Llegué antes que él. Subí esos 3 pisos a pie porque no podía quedarme quieto en el elevador. Cuando llegó, yo ya estaba sentado en la recepción, apretando los papeles del registro público con tanta fuerza que estaban arrugados en las orillas. Entramos a su oficina, leyó todo con atención, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó la cara. «Señor Ramírez, esto es intento de apropiación indebida. Falsificaron su consentimiento. Si hubieran tenido éxito, usted estaría en la calle. Pero no tuvieron éxito». «No, pero lo intentaron, y lo van a volver a intentar». Abrió un cajón, sacó una grabadora digital pequeña. «¿Tiene celular?». «Sí».
Entonces de ahora en adelante, grabe todo, toda conversación sospechosa, toda discusión, toda mención de dinero, de casa, de transferencias, todo. Necesitamos pruebas. Regresé a casa a las 3 de la tarde. Daniela estaba en la sala viendo la tele, comiendo palomitas, pintándose las uñas de rojo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Hola, suegrito. ¿Ya comió? Sí, mentí. El estómago se me revolvía solo de pensar en comida. Subí a mi cuarto y esperé. A las 7 llegó Miguel. Escuché su voz saludando a Daniela. El ruido de su portafolio tirándose en el sillón, el refrigerador abriéndose. Me quedé acostado en la cama, los ojos abiertos, el celular en la mano. A las 9 escuché pasos en el pasillo, voces apagadas viniendo de su recámara que estaba junto a la mía. Pegué la oreja a la pared. Nada. Las paredes eran demasiado gruesas. Me levanté de la cama, abrí la puerta de mi cuarto despacio, sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, su puerta estaba entreabierta. Daniela siempre se quejaba del calor y la dejaba abierta para que circulara el aire. Me acerqué, el corazón me latía tan fuerte que tuve miedo de que lo escucharan. Tomé mi celular, abrí la aplicación de grabación, presioné el botón rojo y acerqué el aparato a la rendija de la puerta. La voz de Daniela sonaba irritada. Miguel, ya no aguanto más, tu papá es un peso muerto en esta casa. Daniela, no hables así, no hable así. Nada más, se mete en todo, da su opinión, existe, necesitamos esa escritura limpia, mi amor. Sin él adentro, lo sé, pero el trámite está trabado por su firma. Entonces convéncelo de que firme. Dile que es para facilitar la sucesión cuando se muera. No sé, inventa algo, inventar, mentir, manipular al viejo idiota. Mi mano temblaba sosteniendo el celular, pero no dejé de grabar. ¿Y por qué necesitamos tanto esa escritura? La voz de Miguel sonaba cansada. Porque debemos 87,000 pesos en tarjetas de crédito, Miguel, explotó Daniela. 87,000, más el coche que cuesta 24,600 pesos al mes y que ya no podemos pagar. El banco va a embargar el coche en 60 días si no hacemos un préstamo. ¿Y cómo ayuda la escritura? Usamos la casa como garantía, amor. Sacamos un préstamo de 8,400,000 pesos, pagamos todo, nos sobra dinero y al fin respiramos. Pero es la casa de mi papá. Era la casa de tu papá. Ahora es nuestra, y no puede seguir estorbando nuestros planes. Tenemos que crecer, tener nuestro espacio, construir nuestra vida, y él no forma parte de eso. Silencio, un silencio largo, pesado. Aguanté la respiración, los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. ¿Y si se entera? Daniela soltó una risita amarga. ¿Enterarse de qué? El viejo apenas sale de la casa, no entiende nada de papeles, no tiene abogado. Lo convencemos de que firme diciéndole que es un asunto de impuestos. Firma todo lo que le pidas. No sé, Daniela, me siento mal por esto. ¿Mal? Y el peso de perderlo todo, de tener mala reputación, de regresar a un departamento rentado, porque eso es lo que va a pasar si no resolvemos esto. Tú decides, tu papá o nuestro futuro. Otro silencio. Y luego escuché la voz de mi hijo, baja, vencida pero clara. Está bien, mañana hablo con él. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Pero esta vez no hubo sorpresa, hubo confirmación. Regresé a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta con llave, me senté en la cama y escuché esa grabación 3 veces, solo para estar seguro de que no era una pesadilla. 87,000 pesos de deuda, 24,600 del coche, préstamo de 8,400,000 usando mi casa como garantía. Y mi hijo, mi único hijo al que había criado solo, al que le había pagado los estudios, dado techo y comida, había escogido, y no me había escogido a mí. Tomé mi celular, envié el audio al licenciado Hernández por WhatsApp con un mensaje breve. Licenciado, tengo las pruebas que necesitábamos. Necesito que acelere todo. Ya no tengo tiempo que perder. Respondió en 2 minutos. Recibido. Mañana a las 8 a.m. en el despacho. Vamos a contraatacar. Me acosté en esa cama mirando el techo. Afuera escuchaba a Daniela y Miguel regresando a la rutina, como si nada hubieran dicho. Televisión prendida, risas,
Normalidad, risas, pero nada volvería a ser normal, porque la guerra había cambiado de nivel, y ahora yo tenía municiones. Me desperté el martes con una claridad que no había sentido en años. No era rabia, la rabia es caliente, impulsiva, ciega. Lo que yo sentía era frío, calculado, preciso. Era justicia. Me puse mi mejor ropa, el pantalón gris de pinzas, la camisa blanca de botones, el saco negro que uso para ocasiones importantes. Me eché loción, me peiné, me calcé zapatos cerrados, me miré en el espejo y vi a un hombre diferente del que había sido humillado el sábado. Bajé a las 7 de la mañana. Miguel ya se había ido al trabajo. Cobarde, huyendo antes de la conversación que Daniela le había ordenado tener conmigo. Ella seguía dormida, por supuesto. Dejé una nota en el refrigerador. Salí a arreglar unos asuntos. Regreso en la tarde. Tomé el camión al centro. Llegué al despacho del licenciado Hernández 5 minutos antes de las 8. Ya estaba ahí con café preparado y un expediente grueso sobre la mesa. Señor Ramírez, me estrechó la mano con firmeza. Escuché la grabación 5 veces. Los tenemos. Abrió el expediente. Pero necesito que entienda. Lo que vamos a hacer ahora no tiene vuelta atrás. Una vez que empecemos, va a ser doloroso para ellos. Y para usted, licenciado, ya duele demasiado. Ahora es momento de dejar de sentir y empezar a actuar. Sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. Entonces pasemos al plan. Pasamos 2 horas en ese despacho. El licenciado Hernández lo tenía todo mapeado con la precisión de un ingeniero. Y lo mejor, había descubierto cosas que ni yo mismo sabía. Primera información, la casa fue comprada exclusivamente con su dinero. 7.600.000 pesos comprobados. Miguel entró a la escritura como una donación de su parte, sin contraprestación económica. Eso significa que legalmente usted puede revocar esa donación. ¿Puedo? Puede. Existen 3 causales legales para revocar una donación: ingratitud grave del donatario, necesidad del donante o incumplimiento de alguna carga. En su caso, tenemos ingratitud grave comprobada. Golpeó la mesa donde estaba la grabación, intento de apropiación indebida, humillación pública, abandono afectivo. Sentí un nudo en la garganta. Abandono afectivo, eso era. Mi hijo me había abandonado sin salir de la casa. Segunda información, investigué sus deudas. 87.000 pesos en tarjetas de crédito no es broma. El coche, una camioneta importada financiada a 60 meses. Paga 24.600 pesos mensuales y ya lleva 3 pagos atrasados. El banco va a embargar el vehículo en 60 días si no regulariza. No tienen dinero para pagar, no tienen ni para comer, señor Ramírez. ¿Sabe quién paga la despensa? Usted. ¿Sabe quién paga la luz, el agua, el gas, el internet, la muchacha de la limpieza? Usted. Ellos viven de apariencias. Instagram lleno de fotos en restaurantes chic, ropa de marca, viajes a resorts, pero todo es tarjeta de crédito. Es un castillo de naipes a punto de colapsar. Pensé en todas esas veces que Daniela llegaba a casa con bolsas de compras, todas esas veces que pedí ayuda con las cuentas y él decía, este mes está apretado. Todas esas veces que yo, con mi pensión de 1.400 pesos a la semana, sostenía la casa solo mientras él presumía. Y hay más. El licenciado Hernández sacó otro documento. El intento de transferencia de la casa que hicieron era para sacar un préstamo hipotecario de 8.400.000 pesos. Conseguí copia de la propuesta que le hicieron al banco. Vea la tasa de interés, 3.2% mensual. Hice el cálculo mental. Eso daba más del 40% anual. Exacto. En 2 años la deuda se duplicaría. Y como garantía, su casa. Si no pagaban, el banco se quedaba con el bien. Y adivine quién terminaría en la calle. Yo, el propietario legítimo, mientras ellos huían a otro lado dejándome sin nada. Sentí que algo se congelaba en mi pecho. Ya no era tristeza, era indignación pura. ¿Qué debo hacer, licenciado? Esbozó una sonrisa delgada. Vamos a actuar en 3 frentes. Primero, procedimiento de revocación de donación. Quitamos el nombre de Miguel de la escritura y la casa vuelve a ser 100% suya.
Segundo, demanda por daños y perjuicios morales, intento de apropiación indebida, humillación, abandono afectivo. Tercero, reintegro de valores. Usted pagó 90,000 pesos por sus estudios, 240,000 por el vestido de novia de Daniela, 560,000 por la recepción de boda, 700,000 del enganche del coche que está a nombre de los dos, sin contar las remodelaciones de la casa, muebles, electrodomésticos. En total, 4,260,000 pesos en donaciones que se pueden impugnar legalmente, ya que hubo ingratitud posterior. 4,260,000 pesos. Era casi todo lo que había ahorrado e invertido a lo largo de mi vida. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Actuamos rápido, 3 meses para que el procedimiento de revocación esté finalizado. La indemnización por daño moral toma más tiempo, unos 8 meses, pero lo importante es empezar ahora, y hay algo que podemos hacer inmediatamente. ¿Qué? Una medida precautoria. Le pedimos al juez que bloquee cualquier transacción relacionada con la casa. No podrán vender, rentar, usar como garantía, nada. Y usted, mientras tanto, puede solicitar el desalojo. El corazón se me aceleró. Desalojo, es su casa, señor Ramírez. Legalmente puede pedirles que se vayan. Les da un plazo de 30 días, y si no se van voluntariamente, la justicia los saca. Imaginar a mi hijo desalojado de la casa que había construido era doloroso, pero imaginar ser robado y tirado a la calle era peor. ¿Cuánto va a costar todo esto? Aproximadamente 500,000 pesos de honorarios y gastos judiciales. Podemos escalonarlo si es necesario. 500,000 pesos era casi todo lo que tenía ahorrado para emergencias. Pero qué emergencia más grande que esta, hagámoslo. El licenciado Hernández extendió la mano. La estreché con firmeza. Es usted valiente, señor Ramírez. No, licenciado, estoy cansado de que me pisoteen. Salí de ese despacho con una carpeta llena de documentos para firmar y un plazo. 15 días para reunir todo, 15 días para armar mi defensa, 15 días antes de soltar la bomba. Y mientras bajaba en ese elevador ruidoso, mirando mi reflejo en el espejo rayado, pensé, Elena, donde sea que estés, dame fuerzas, porque voy a necesitar cada gramo de valor que exista en mí. La guerra había comenzado, y esta vez no iba a perder. Regresé a casa ese lunes con la cabeza hirviendo. Entré por la puerta de la cocina, dejé mi bolsa sobre la mesa y escuché voces en la sala. Daniela estaba al teléfono, pero ya no me importaba. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y comencé el trabajo. Durante los siguientes 15 días viví una doble vida. Por fuera, el viejo Roberto que acepta todo. Por dentro, un hombre armando la trampa perfecta. Los 15 días pasaron. Presentamos la demanda de revocación de donación un jueves. El lunes siguiente, el juez ya había otorgado la medida precautoria. La casa estaba bloqueada para cualquier transacción. La bomba explotó un miércoles. Miguel llegó a casa a las 6 de la tarde con una carta del banco en la mano. Su cara estaba blanca. Los labios le temblaban. Daniela leyó por encima de su hombro y soltó un grito. Bloqueo judicial. ¿Cómo que bloqueo judicial? Escuché todo desde mi cuarto. Bajé lentamente, sosteniendo el barandal. El celular en el bolsillo, ya grabando. Estaban en la sala, la carta abierta sobre la mesita. Cuando me vieron, Miguel se puso de pie de un brinco. Papá, ¿qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer. Bloqueaste la casa. El banco rechazó nuestro préstamo. Estamos fichados, papá. Vamos a perderlo todo. Daniela me señaló con el dedo, la voz chillona. Es su culpa, egoísta. Solo queríamos arreglar las cosas y usted, arreglar. Mi voz salió más fuerte de lo esperado. ¿Querían robarme? ¿Robar? ¡Qué absurdo! Íbamos a seguir viviendo aquí. Solo era para facilitar un préstamo de 8,400,000 usando mi casa como garantía. Solté la información como una bomba. El silencio que cayó fue pesado, asfixiante. Miguel miró a Daniela. Daniela miró al piso. ¿Cómo sabes eso? Su voz salió baja, peligrosa. Porque descubrí todo. Descubrí la deuda de 87,000 pesos. Descubrí el coche que no pueden pagar. Descubrí el intento de quitarme de la escritura hace 2 meses. Con cada frase daba un paso hacia adelante.
y descubrí que planearon todo esto a mis espaldas, en esta casa que yo pagué, mientras me trataban como basura. Daniela recuperó la voz, ahora furiosa. Usted no entiende nada. Tenemos cuentas, compromisos, una vida. ¿Cree que es fácil mantener esta casa? Yo mantengo esta casa. Yo pago la luz, el agua, el internet, la muchacha. Ustedes no pagan nada, porque usted nunca nos deja olvidar que todo aquí es suyo. Gritó la cara roja. Todo es suyo, ¿verdad? La casa es suya, la comida es suya, el aire que respiramos es suyo. Es mío porque lo pagué con mi sudor, con mi sacrificio. Miguel intervino, la voz intentando ser conciliadora. Papá, hablemos con calma, podemos resolver esto en familia. Familia. Lo miré a los ojos. Una familia no intenta robar. Una familia no expulsa a su propio padre de la mesa. Una familia no llama a abogados para defenderse. Papá, pero es que tú... ¿Yo qué, Miguel? Tragó saliva. ¿Contrataste un abogado? Contraté un abogado, y me aconsejó hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. Saqué de mi bolsa un sobre Manila, lo puse sobre la mesa junto a la carta del banco. ¿Qué es eso?, preguntó Daniela, la voz temblando. Notificación de desalojo. Tienen 30 días para dejar esta casa. El mundo se detuvo. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió, leyó, volvió a leer. Nos estás corriendo, estoy pidiendo que se vayan, porque esta casa es mía, está a mi nombre, y tengo derecho a decidir quién vive aquí. Soy tu hijo, gritó, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pudiste intentar robarme? ¿Cómo pudiste dejar que esta mujer me humillara en mi propia casa? ¿Cómo pudiste gritarme enfrente de 30 personas? ¿Cómo, Miguel? No tenía respuesta. Solo me miraba, el sobre en la mano, como si viera a un extraño. Daniela entró en pánico. No tenemos a dónde ir. Quiere vernos en la calle. Tienen 2 sueldos. Tienen un coche importado. Busquen un departamento para rentar. Vivan según sus medios como la gente normal lo hace. Está loco, completamente loco. Tomó su bolsa, las llaves del coche. Miguel, yo no me voy a quedar aquí a escuchar esto. Y salió, azotando la puerta tan fuerte que un cuadro de la pared se movió. Me quedé solo con mi hijo. Se dejó caer en el sillón, la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Papá, su voz salió quebrada. ¿Podemos hablar solo nosotros dos? Me senté en el sillón de enfrente. Dejé que el silencio pesara. Sé que me equivoqué. Me miró con los ojos rojos. Sé que Daniela se pasó. Sé que yo me pasé. Pero no puedes hacer esto. No puedes correrme así. Miguel, tú me corriste primero, cuando pusiste su nombre en el intento de transferencia, cuando me gritaste en la fiesta, cuando dejaste de verme como un padre y empezaste a verme como un obstáculo. Nunca dejé de amarte, papá. El amor no es solo una palabra, hijo. El amor es una actitud. Y tus actitudes me lastimaron más de lo que cualquier golpe hubiera podido. Se quedó callado, procesando. Si dejo a Daniela, si la corro, abandonas todo esto. Lo miré. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado, velado, criado, y vi en él no al niño que fue, sino al hombre que eligió ser. Miguel, esto no es sobre ella, esto es sobre ti. Sobre tus decisiones, sobre el hecho de que intentaste quitarme de la escritura, sabiendo que yo quedaría sin nada, sobre el hecho de que me humillaste. No puedes arreglar eso rompiendo una relación. Eres tú quien eres ahora. Respiró profundo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más fría. Entonces elegiste la casa. No, yo elegí mi dignidad. Tú fuiste quien eligió la casa cuando intentaste quitármela. Me levanté, tomé mi bolsa, y antes de subir a mi cuarto, me di vuelta una última vez. 30 días, Miguel, es lo que la ley me obliga a darte. Después de eso, si no se van voluntariamente, el actuario los va a sacar, y va a ser mucho peor. Subí esos 15 escalones, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Pero cuando cerré la puerta de mi cuarto, cuando me miré en el espejo, vi algo que no había visto en años. Vi a un hombre fuerte. Un hombre que luchó, un hombre que no se rindió, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgulloso de quién era. Abajo escuchaba a Miguel llorar. Una parte de mí quería bajar,
abrazarlo, perdonar, porque un padre sigue siendo padre. Y ese dolor nunca desaparece del todo, pero la parte más fuerte, la parte que me había mantenido vivo, trabajando, luchando durante 67 años, dijo: basta, ya diste demasiado, y por primera vez en mi vida escuché. Los 30 días se arrastraron como 30 años. Miguel y Daniela se movían por la casa como fantasmas furiosos. Ella no me dirigía la palabra. Él intentaba a veces una conversación por aquí, una mirada por allá, pero yo mantenía la distancia. Tenía que hacerlo, porque cualquier debilidad ahora sería usada en mi contra. El día 10 contrataron un abogado. Recibí una notificación impugnando el desalojo, alegando que Miguel era copropietario. El licenciado Hernández respondió con la demanda de revocación de donación y todas las pruebas. 2 días después, su abogado abandonó el caso. El día 20, Daniela intentó chantajearme emocionalmente. Tocó mi puerta a medianoche, llorando, diciendo que estaba embarazada. Cuando le pedí una prueba, explotó, me llamó insensible y desapareció en su cuarto. El día 25 empezaron a empacar. Cajas se acumulaban en el pasillo. Los escuchaba discutir sobre qué llevar, qué dejar, a dónde irían. Fue entonces cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo. Señor Ramírez, habla el licenciado Hernández. Necesito que venga al despacho hoy. Es urgente. Descubrí algo que tiene que ver personalmente. Llegué al despacho 1 hora después. Tenía una expresión grave, un expediente abierto sobre la mesa y una tablet en la mano. Siéntese, por favor. Me senté, el corazón latiendo fuerte. Señor Ramírez, seguí investigando las finanzas de Miguel y Daniela y descubrí algo delicado. ¿Qué? Giró la tablet hacia mí. Era una foto. Daniela en un restaurante elegante, abrazada con un hombre. No era mi hijo. ¿Quién es? Fernando Ortega, empresario, dueño de 3 ferreterías, casado, 2 hijos. El licenciado Hernández deslizó la pantalla, mostrando más fotos. Daniela y el hombre entrando a un hotel. Daniela en un coche lujoso que no era el de ellos. Se ven desde hace al menos 8 meses. Sentí que el estómago se me anudaba. Mi hijo lo sabe, lo dudo. Ella es cuidadosa, pero hay más. Sacó otro documento. ¿Recuerda ese intento de transferencia de la casa? Descubrí que quien lo sugirió fue Fernando. Tiene experiencia sacando préstamos usando bienes inmuebles como garantía. Ya lo ha hecho 3 veces con otras propiedades. La usaba para sacar dinero. Ella lo usaba. Él la usaba. O ambos usaban a Miguel. Como sea, ese plan no empezó con su hijo. Fue manipulado desde el principio hasta el final. Miré las fotos de nuevo. Daniela sonriendo, feliz, abrazada con otro hombre mientras mi hijo trabajaba para sostener sus mentiras. Miguel tiene que saber esto. ¿Está seguro? Lo va a destruir. Pensé en la humillación que sufrí, en su grito, en el intento de robo. Tiene que conocer la verdad. Aunque duela, el licenciado Hernández imprimió todo, fotos, estados de cuenta de tarjetas, mostrando gastos en hoteles y restaurantes en horarios cuando Miguel trabajaba, mensajes que había obtenido vía procedimiento judicial. Armamos un expediente completo. ¿Cuándo se lo va a mostrar a su hijo? Miré el calendario en la pared. Hoy, quedan 5 días antes de que termine el plazo. Merece saber antes de dejar mi casa. Regresé a casa al mediodía. Su coche estaba en la cochera. Era sábado. Ambos estaban en casa. Subí directo a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y esperé. A las 6 escuché movimiento en la cocina. Bajé. Miguel estaba solo preparando un sándwich. Cuando me vio, se quedó congelado. Hola, papá. Hola. Daniela está en casa. Está en el cuarto con su celular. Habló con un cansancio que nunca le había visto. Necesito hablar contigo, a solas. Dudó. ¿De qué? De la verdad. Fuimos a la sala. Me senté en el sillón, él en el sillón de enfrente. Puse el expediente sobre la mesita. Antes de que dejes esta casa, antes de que todo termine, tengo que mostrarte algo. No porque quiera lastimarte, sino porque mereces saber. ¿Saber qué? Abrí el expediente. Puse las fotos sobre la mesa una por una. Vi su cara pasar de confuso a sorprendido, de sorprendido a devastado. Esto es mentira. Photoshop o algo. No, Miguel.
Ahí está la fecha, la hora, el lugar, todo comprobado, saqué los estados de cuenta. Mira aquí, restaurante La Mansión, 15 de febrero, 4 de la tarde. Ella dijo que iba al dentista. ¿Te acuerdas? Tomó el papel, las manos temblando. Hotel Imperial, 8 de marzo, 2 de la tarde. Ella dijo que comía con su mamá. Basta, su voz salió estrangulada. Ya entendí, papá. ¿Entendiste qué? ¿Que te traicionó? ¿Que te usó? ¿Que el plan para robar mi casa no fue tu idea, sino de ella y de este hombre? Puse sobre la mesa el último documento. Este Fernando tiene antecedentes. 3 procesos por fraude usando casas familiares como garantía. Encuentra mujeres casadas, las manipula, se queda con los bienes y desaparece. Miguel estaba blanco, sudando, las manos apretando sus rodillas. ¿Desde cuándo? Al menos 8 meses. Cerró los ojos. Una lágrima rodó. Soy un idiota. Eres un hombre que fue manipulado por ella, y por ella casi pierdes a tu padre. Me miró, y por primera vez en meses realmente me miró. No como un obstáculo, no como un problema, sino como un hijo mira a su padre. Lo arruiné todo, ¿verdad? Sí, lo arruinaste. Respiré profundo, pero al menos ahora conoces la verdad. En ese momento escuchamos pasos en la escalera. Daniela bajó, aún en pijama, bostezando. Cuando vio los papeles esparcidos en la mesa, se le fue el color de la cara. ¿Qué es eso? Miguel se levantó despacio, tomó una de las fotos y se la mostró. ¿Me vas a decir qué es esto? Miró, tragó saliva, intentó sonreír. Amor, puedo explicar, gritó de una forma que nunca había gritado en su vida. Explica, es un amigo, solo un amigo. Hablábamos de negocios. ¿Qué negocios, Daniela? ¿Qué negocios tiene una desempleada con un empresario casado? Tiró el resto de las fotos hacia ella. 8 meses. 8 meses engañándome y yo sin saber nada. Ella retrocedió, intentando recoger las fotos, esconderlas. No es lo que crees, entonces explícame el hotel, explícame los restaurantes, explícame por qué este tipo pagaba mientras yo me ahogo en deudas. Él no paga nada, es mentira de tu papá, inventó todo para separarnos. Miguel se rió, una risa amarga, sin humor. Inventó. Hay fotos, fechas, estados de cuenta. Me levanté del sillón, caminé hacia ella y dije con toda la calma del mundo, Daniela, tú solita te destruiste, yo solo puse la verdad sobre la mesa. Me miró con odio puro. Usted es un viejo amargado que no soporta ver a su hijo feliz. Feliz. Miguel explotó otra vez, feliz endeudado, feliz siendo un cuernudo, feliz a punto de perder a mi padre por tu culpa. No es mi culpa que tu papá sea un egoísta que no quiere soltar esta casa es suya, siempre lo fue, y tú lo sabías. Me manipulaste para intentar robarla. Daniela respiraba rápido, los ojos brillando de rabia. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Me cansé de fingir que te amo, me cansé de fingir que este matrimonio vale algo, me cansé de fingir que tu familia tiene algún valor. El silencio fue brutal. Miguel dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe. Daniela continuó, ahora sin filtro, descargando años de mentira. ¿Crees que me casé contigo por amor? Me casé por la casa, por la estabilidad. Pensé que sería fácil empujar al viejo a un rincón y quedarnos con todo. Pero es demasiado terco. Vete de mi vista. La voz de Miguel salió baja, peligrosa. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Vete de mi vista antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Tomó su bolsa, sus llaves. Me voy, sí, pero no regreso. Puedes quedarte con tu casa, con tu papá, con tu vida miserable. Yo merezco algo mejor que esto. Y salió, azotando la puerta tan fuerte que la cerradura casi se rompe. El ruido del coche arrancando, el motor acelerando, el portón abriéndose, y ella desapareciendo calle abajo. Miguel se derrumbó en el sillón, la cabeza entre las manos, sollozando. Las lágrimas corrían entre sus dedos, el cuerpo temblando. Me quedé ahí de pie, mirando a mi hijo quebrarse. Una parte de mí quería abrazarlo. Una parte de mí quería decir, te lo dije, pero hice algo mejor. Me senté a su lado. No dije nada, solo puse mi mano en su espalda, haciendo movimientos circulares como cuando era niño y tenía pesadillas.
Lo siento, papá, dijo entre sollozos. Lo siento tanto. Lo sé, casi te pierdo, casi. Levantó la cabeza, el rostro mojado, hinchado. ¿Cómo puedo arreglar esto? Respiré profundo. No sé si se arregla, Miguel. Algunas cosas se rompen de tal forma que ningún pegamento las sostiene, pero podemos intentar reconstruir. Diferente. De nuevo, ¿me perdonas? Algún día, tal vez, si demuestras que aprendiste. Asintió. Y en ese momento, con mi hijo roto a mi lado y la casa finalmente en silencio, sentí algo extraño. No era felicidad, no era victoria, era justicia. Justicia por la humillación, por la falta de respeto, por el dolor. La verdad había salido a la luz, y la verdad, aunque dolorosa, siempre libera. Al día siguiente, Daniela envió un camión de mudanzas a recoger sus cosas. Miguel se quedó inmóvil en la sala, mirando cómo sacaban los muebles que ella había escogido, su ropa, sus zapatos, todo empacado y llevado. Cuando el camión se fue, me miró y dijo: «Papá, yo también tengo que irme, no porque me corres, sino porque necesito aprender a vivir solo, a crecer, a entender lo que hice». Y se fue. Rentó un departamentito en Naucalpan, a 6 cuadras de aquí, 40 metros cuadrados, una recámara, sala y cocina, 8,000 pesos de renta que paga de su bolsillo. Las deudas, todas las asumió. Los 87,000 pesos de tarjetas los escalonó y paga 6,000 al mes durante años. El coche lo regresó al banco. Ahora toma el camión como la gente normal. ¿Y saben qué me dijo? «Papá, soy libre, libre de fingir ser lo que no soy». Daniela desapareció. Escuché por los vecinos que se fue a vivir con ese tal Fernando. 2 meses después, él dejó a su esposa y la asumió públicamente. Pero su empresa quebró por las demandas, y escuché que ella trabaja ahora de vendedora en una tienda de ropa del centro comercial. No siento lástima, no siento rabia, no siento nada. Pertenece al pasado. El procedimiento de revocación de donación se cerró en 3 meses. La casa volvió a estar 100% a mi nombre. Miguel firmó todos los papeles sin hacer preguntas. «Es tuya, papá», siempre lo fue. La demanda por daños y perjuicios morales tomó 5 meses. El juez reconoció el intento de apropiación indebida, la humillación, el abandono afectivo. Condenó a Miguel y Daniela a pagarme solidariamente 1 millón de pesos. Daniela nunca pagó. Hizo apelación tras apelación, pero va a perder. Su abogado abandonó por falta de pago. Miguel vino a verme una semana después del fallo. «Papá, no tengo 1 millón de pesos, pero voy a pagar 4,000 al mes. Tardaré 20 años, pero pagaré cada peso». Miré a mi hijo, le había pagado los estudios, la boda, el enganche de su coche. Había pagado tanto, y ahora me ofrecía 4,000 pesos al mes durante 20 años para pagar una deuda que ni el dinero cubre. «Miguel, guarda tu dinero, paga tus cuentas. Papá, necesito hacer esto, necesito redimirme», pensé. E hice una propuesta. «Entonces no me pagues en dinero, págame en presencia. Ven aquí todos los sábados, trae el súper, arregla lo que se descomponga, hazme compañía, demuéstrame que aprendiste». Aceptó, y cumple su palabra. Todos los sábados a las 7:30 está aquí. A veces trae flores, a veces trae pan dulce de la panadería. Siempre trae un abrazo. Hoy es sábado de septiembre. Han pasado 6 meses desde aquella noche horrible. Me desperté con el sol entrando por la ventana de mi cuarto. Son las 7 de la mañana. Y por primera vez en años me desperté sin ese peso en el pecho. Sin miedo, sin tensión. La casa está en silencio. Pero es un silencio diferente. No es el silencio pesado de quienes evitan conversaciones. Es el silencio de la paz. Me levanto, me pongo las pantuflas, bajo a la cocina, preparo café en la cafetera esmaltada que me dio mi madre hace 40 años. La que Daniela quería tirar porque estaba muy vieja, ahora está de vuelta en su lugar de honor sobre la estufa. Miro alrededor. La casa es diferente. Es la misma estructura, las mismas paredes, pero se siente distinta, porque ahora respira. Las cortinas de encaje están de vuelta en la sala. El reloj de bronce, encontré uno idéntico en un mercado de pulgas en La Lagunilla. Mandé grabar el mismo mensaje atrás.
Ahora marca las 8 con su tintineo suave que llena la casa de recuerdos. Los cuadros regresaron a la pared. La foto de Elena con marco nuevo, el paisaje de Tepoztlán, el bordado de mi madre, y agregué un cuarto, una foto de Miguel y yo cuando tenía 5 años, en los brazos de Elena, los tres sonriendo en Chapultepec. Mi taller fue reconstruido. El banco de trabajo está de vuelta, aceitado, funcionando perfectamente. Las cajas de herramientas organizadas por tipo en los estantes que mandé hacer. Y hay pedidos. 3 mesas de sala encargadas para este mes. 2 restauraciones de cómodas, un buffet estilo colonial. Gano entre 6.400 y 9.000 pesos al mes. No es una fortuna, pero es mío. Es el fruto de mi trabajo. Termino mi café. Me siento en el patio trasero, mirando el jardín. Planté rosas, rojas, blancas, amarillas, empiezan a florecer. También puse macetas de albahaca, romero, hierbabuena. El olor perfuma toda el área cuando sopla el viento. Es entonces cuando escucho el portón. Pasos familiares por el pasillo lateral. Aparece en el patio con 2 bolsas del súper en las manos. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Miguel deja las bolsas sobre la mesa de plástico blanco. Traje todo lo de la lista y compré ese café que te gusta, el más caro, porque te lo mereces. Sonrío, una sonrisa pequeña pero sincera. Gracias. Se sienta en la silla junto a mí. Nos quedamos en silencio unos minutos, solo mirando el jardín, escuchando los pájaros. Así hemos reconstruido, poco a poco, ladrillo por ladrillo, sin prisa. Pasamos el día juntos. Arregla la llave del patio que goteaba. Cambia 3 focos fundidos. Limpia la canaleta tapada. Trabajo de hijo. Trabajo que siempre debió ser suyo. A la hora de la comida, preparo mole poblano, la receta que le encantaba de niño. Comemos juntos en la mesa de la cocina, no en el comedor, no en esa mesa con recuerdos tan dolorosos. Aquí en la cocina empezamos de nuevo. A las 3 se despide. La próxima semana regreso. Lo sé. Me abraza. Un abrazo apretado, largo. Te quiero, papá, y yo a ti, hijo. Y es verdad, porque el amor de un padre no termina. Duele, decepciona, se rompe, pero no termina. Cuando se va, regreso al patio. El sol empieza a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Las rosas del jardín se mecen con la brisa. Tomo mi celular, abro las fotos. Hay una que me tomé la semana pasada. Yo frente al banco de trabajo, sonriendo, sosteniendo una cómoda de nogal que acababa de terminar. El cliente pidió que tomara la foto. Don Roberto tiene que inmortalizar esto. Miro a ese hombre en la foto. Cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, lentes, manos callosas, pero sonriendo, sonriendo de verdad. Y pienso en todo lo que pasé. La humillación, la traición, el dolor, pero también la victoria, recuperar mi casa, mi dignidad, mi vida. Pienso en Elena. Si estuviera aquí, ¿qué diría? Roberto, siempre supe que eras fuerte, más fuerte de lo que pensabas. Cierro los ojos, siento el viento en mi cara, y susurro, Elena, lo logré, caí pero me levanté, me pisotearon pero contraataqué, y ahora finalmente estoy en paz. A veces me preguntan, ¿valió la pena pelearte con tu hijo? ¿Valió la pena todo este sufrimiento? Y respondo, sí, porque aprendí algo fundamental en estos 67 años de vida. El amor no es aceptar todo. El amor no es anularse. El amor no es permitir que te pisoteen solo porque es familia. El amor verdadero exige respeto, exige límites, exige que te valores lo suficiente para no aceptar migajas. Pasé décadas confundiendo sumisión con amor, sacrificio con devoción, pensando que ser padre era tragar cualquier dolor, cualquier humillación, cualquier falta de respeto. Pero aquella noche, cuando me levanté de esa mesa, la mesa que había preparado, en la casa que había pagado, en el cumpleaños del hijo que había criado, algo en mí despertó, y entendí, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Hoy tengo 68 años, vivo solo, cocino solo para mí, veo los programas que quiero, decoro la casa como me gusta,
Trabajo la madera hasta tarde cuando llega la inspiración. Y soy feliz. Feliz de una forma que no era cuando compartía la casa con gente que no me respetaba. Feliz de una forma que solo viene cuando finalmente haces las paces contigo mismo. Miguel está aprendiendo, lentamente, tropieza a veces, pero está aprendiendo, y quién sabe, tal vez un día podamos reconstruir lo que se rompió. No idéntico, pero nuevo, más fuerte, más verdadero, y si no lo logramos, voy a estar bien, porque ahora sé que mi felicidad no depende de nadie más que de mí mismo. El sol se pone completamente, prendo la luz del patio, tomo mi libreta de notas, empecé a escribir, a registrar historias, recuerdos, quién sabe, tal vez un día las publique, tal vez ayuden a alguien que esté pasando por lo que yo pasé. Escribo la última línea del día, me levanté despacio, caminé hacia la puerta e hice algo que dejó a todos con la boca abierta. Me elegí a mí mismo, y fue la mejor decisión de mi vida. Cierro la libreta, sonrío, y agradezco por la fuerza, por el valor, por haber sobrevivido, por estar aquí, vivo, completo, libre, mina forto, ya no se inerviesimiate, mina forto si vabado, por quien te forcomelladu, por camado, por quien te di forquimicada, y agrado yo a ples de metalla, me que namodo odo, por quien ti for todos opos, el afasam por si for todos opos, por quien ti for todos opos, el afasam pors y men ti for todos opos, y la afasam pors, el afasam pors. Déjenme decirles algo que aprendí en este camino, algo que quiero que entiendan de verdad. Hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad, y créanme, la paz sin dignidad no es paz, es rendición. Durante años confundí el amor con la tolerancia infinita. Pensé que amar a mi hijo significaba permitir que su esposa me faltara al respeto. Pensé que ser buen padre era tragar humillaciones con una sonrisa. Pero el amor verdadero, el amor sano, tiene límites. Cuando alguien te ama de verdad, no te expulsa de tu propia mesa. No intenta robarte tu patrimonio. No te hace sentir invisible en tu propia casa. Y cuando te das cuenta de que estás viviendo sin dignidad, solo tienes dos opciones: seguir así hasta que te consuma por completo, o levantarte y pelear por ti mismo. Yo elegí pelear. Fue doloroso, por supuesto. Hubo noches donde dudé, muchas. Hubo momentos donde casi me rindo, varios. Pero cada vez que sentía que flaqueaba, recordaba esa noche. La noche del cumpleaños. La mirada de desprecio de Daniela. El grito de mi hijo. Las 30 personas viendo cómo me humillaban. Y me preguntaba, ¿es así como quiero vivir el resto de mi vida? Como un fantasma en mi propia casa. La respuesta siempre era no. Entonces seguí adelante. Ahora vivo diferente. Cada mañana me despierto sin miedo, sin tensión, sin preguntarme qué comentario hiriente voy a escuchar hoy, qué objeto mío van a tirar, qué nueva invasión van a hacer a mi espacio. Mi casa huele a café recién hecho, a madera barnizada, a las rosas del jardín. No huele a perfume caro comprado con deudas. No huele a resentimiento disfrazado de cortesía. En las mañanas trabajo en mi taller. El ruido del cepillo contra la madera me llena de paz. Cada mesa que entrego es un recordatorio de que todavía tengo valor, todavía tengo talento, todavía tengo propósito. Los clientes me llaman Maestro Roberto. Me pagan bien, me respetan, en las tardes leo, camino por el barrio, voy al mercado, platico con los vecinos. Don Arturo, el de la ferretería, me saluda. Don Roberto, ¿cómo está? ¿Ya terminó esa cómoda que me encargaron? Doña Carmen, la de la panadería, me aparta mis conchas favoritas. Aquí están, don Roberto, recién salidas del horno. Tengo mi lugar en el mundo. Un lugar ganado con trabajo honesto, con años de esfuerzo, con dignidad, y nadie me lo puede quitar. Los sábados, cuando Miguel viene, hemos establecido una rutina. Primero tomamos café en el patio, hablamos de su semana, de su trabajo, de los retos que enfrenta. Ya no hablamos de Daniela, ese capítulo está cerrado. Luego trabajamos juntos en lo que haya que arreglar. Una llave, un foco, una pared que pintar.
Y mientras trabajamos, lentamente, muy lentamente, vamos reconstruyendo lo que se rompió. No con palabras grandes, no con promesas vacías, con hechos pequeños, constantes, honestos. La semana pasada me dijo: «Papá, conseguí un ascenso, ahora voy a coordinar el proyecto del hospital nuevo en Polanco. Me da gusto, hijo, te lo mereces, y con el aumento voy a poder pagar más rápido. 6.000 al mes en lugar de 4.000. Miguel, ya te dije que guardes tu dinero. Papá, necesito hacer esto. Por favor». Lo miré, sus ojos cafés, serios, honestos. «Está bien, pero solo si no te aprieta». No me aprieta. Estoy viviendo simple, sin lujos, sin aparentar. ¿Y sabes qué, papá? Es la primera vez en años que duermo tranquilo. Entendí perfectamente lo que quería decir. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan duro. Don Roberto, ¿no fue muy extremo correr a su propio hijo? Y les digo, no lo corrí. Le pedí que se fuera de un espacio que él mismo había envenenado. Le di la oportunidad de crecer, de madurar, de aprender que las acciones tienen consecuencias. Pero es su hijo, la sangre es más importante, y ahí es donde no estoy de acuerdo. La sangre te conecta, pero el respeto te mantiene conectado. Puedes ser mi hijo, mi hermano, mi padre, pero si me faltas al respeto constantemente, si intentas robarme, si me humillas, entonces esa conexión de sangre no es suficiente para mantener una relación sana, porque las relaciones tóxicas no mejoran con el tiempo, empeoran, y llega un momento donde tienes que elegir, o cortas lo tóxico, o lo tóxico te consume. Yo elegí cortar. Y hoy, 6 meses después, mi hijo y yo estamos mejor que en los últimos 3 años, porque ahora nuestra relación está basada en respeto mutuo, no en obligación, no en conveniencia, no en manipulación, en respeto. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que al final, al elegirme a mí mismo, también salvé a mi hijo. Si hubiera seguido aceptando, cediendo, aguantando, Miguel nunca habría descubierto quién era realmente Daniela. Nunca habría aprendido que el amor de verdad no manipula. Nunca habría crecido. Al poner límites, al decir basta, al pelear por mi dignidad, le enseñé algo que ninguna clase en la universidad le habría enseñado, que el respeto propio es lo más importante que puedes tener, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelo, ni siquiera las personas que amas, especialmente las personas que amas. Hoy es domingo. Miguel no viene los domingos. Es mi día para mí. Me levanto tarde. Preparo un desayuno completo, huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla. Me siento en el comedor, sí. Ahora puedo sentarme en mi propio comedor sin sentir un nudo en el estómago y como despacio, disfrutando cada bocado. Después voy a misa. No soy especialmente religioso, pero me gusta el ritual, la paz, el sentido de comunidad. El padre Miguel me saluda. Don Roberto, qué gusto verlo. ¿Todo bien, padre? Muy bien, y es verdad. Por la tarde trabajo en mi jardín. Las rosas necesitan poda. La hierbabuena se está expandiendo. Hay que regar. Trabajo con las manos en la tierra, sintiendo el sol en la espalda, escuchando los pájaros, y pienso, esto es la paz. No es la paz de no tener conflictos, es la paz de haber peleado por lo que es justo y haber ganado. Es la paz de saber que tu casa es realmente tuya, que tu vida es realmente tuya, que tu dignidad está intacta. Cuando cae la noche me siento en el patio con una taza de café. Miro las estrellas y le hablo a Elena. Mi amor, ojalá pudieras ver esto. La casa está hermosa otra vez. Nuestras cosas están de vuelta. El reloj suena cada hora. Las rosas que plantaste crecieron de nuevo. Miguel está aprendiendo, lentamente, pero está aprendiendo. Creo que estarías orgullosa. Y yo finalmente encontré la paz. No fue fácil. Dolió como no tienes idea. Pero lo logré. Te extraño cada día. Pero sé que donde sea que estés, estás orgullosa de mí. El viento sopla, las rosas se mecen, y juro que puedo sentir su presencia, diciendo siempre estuve orgullosa de ti, Roberto, siempre. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo importante. Si estás viviendo una situación parecida a la mía,
si te sientes invisible en tu propia casa, si te están faltando al respeto las personas que deberían amarte, si estás tragando humillaciones porque es familia o porque es más fácil no hacer olas, escúchame bien, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. No importa si tienes 30, 50, 70 años, no importa si llevas un mes o 20 años aguantando, no importa si es tu hijo, tu cónyuge, tu padre, tu hermano. Tu dignidad vale más que cualquier relación, y si alguien no puede amarte con respeto, entonces no te ama de verdad. Puede doler, va a doler. Habrá noches de lágrimas, habrá momentos de duda, habrá gente que te diga que eres muy duro, muy extremo, muy egoísta, pero tú sabes la verdad, sabes lo que viviste, sabes lo que aguantaste, sabes cuántas veces cediste antes de llegar al punto de ruptura, y cuando finalmente dices basta, no estás siendo egoísta, estás siendo valiente, estás eligiendo vivir con dignidad en lugar de sobrevivir con migajas. Mi nombre es Roberto Ramírez, tengo 68 años, soy carpintero, viudo, padre de un hijo. Durante 3 años viví como un fantasma en mi propia casa. Me humillaron, intentaron robarme, me trataron como estorbo, pero un día, en mi propia fiesta de cumpleaños de mi hijo, cuando mi nuera me expulsó de la mesa y mi hijo gritó, «Lárgate de aquí, no te invité», algo dentro de mí despertó. Y decidí pelear. Contraté un abogado, reuní pruebas, descubrí traiciones, enfrenté a mi hijo, eché a mi nuera, recuperé mi casa. ¿Fue fácil? No. ¿Valió la pena? Absolutamente. Hoy vivo en paz, mi casa es mía, mi vida es mía, mi dignidad está intacta, y si yo pude hacerlo a los 67 años, tú también puedes. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa cuánto tiempo has aguantado, siempre, siempre, siempre es tiempo de elegirte a ti mismo, porque al final del día, la única persona con la que tienes que vivir toda tu vida eres tú, y mereces vivir con dignidad, con respeto, con paz, no importa lo que cueste, no importa quién se vaya. Tú vales más. Si esta historia tocó tu corazón, si viviste algo similar o conoces a alguien que lo está viviendo, deja tu comentario abajo indicando desde dónde nos ves. Tu historia importa, tu dolor importa, y sobre todo tu valor importa, y sobre todo tu valor importa, porque nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, activa la campanita y comparte esta historia con quienes necesiten escuchar que es posible empezar de nuevo, que es posible levantarse, que es posible recuperar tu dignidad. Hasta la próxima historia, y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.